La educación es el motor de cualquier sociedad en el mundo. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura son variables que se deben contemplar para acercarse al desarrollo. En Colombia, la educación superior se encuentra rezagada. La oferta de posgrados y la producción investigativa están muy por debajo de los estándares internacionales. Por lo mismo, se hace necesaria una reforma al sector que revitalice el trabajo académico de las universidades del país. Asumir que faltan recursos para incrementar cupos, abrir doctorados y fomentar la investigación es el primer paso de un proceso que parece costoso, pero que en el mediano plazo ofrecerá réditos invaluables a la nación. Para entender el panorama financiero del sistema de educación superior en Colombia, hablaremos con Edgar Varela. Edgar Varela es doctor en Administración de la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Cuenta con una amplia experiencia docente y administrativa en las principales universidades del occidente del país. Es especialista en temas relacionados con las políticas públicas. Sus trabajos son de gran valor y han merecido el reconocimiento Autores Vallecaucanos Jorge Isaacs de la Gobernación del Valle. En la actualidad, es vicerrector administrativo de la Universidad del Valle y es reconocido como una de las principales voces en el debate que sobre la ley de educación se ha venido adelantando en el país durante los últimos meses. Profesor Varela, en este intento de reforma de la Ley 30, ¿por qué en Colombia parece entre muchos que esta es una gran propuesta y muchos políticos lo han dicho, que esta reforma de la Ley 30 que tiene tantos problemas fuera aceptada como una gran propuesta, cuando vemos que en muchos otros países del mundo el tema de la educación se está volviendo un tema conflictivo y en especial en América Latina, por ejemplo en Chile ya hay un movimiento muy importante que además empieza a causarle un cobro de factura importante al presidente Piñera y obviamente es un rechazo de un modelo bastante similar a este. Bueno, hay dos grandes experiencias, una es Estados Unidos, que el doctor Francisco Piedrahita, rector del ICESI, lo ha explicado muy bien en varias conferencias. Allí ese modelo ha fracasado, solo logró el 10% de la cobertura educativa adicional y básicamente ocurrió lo que estoy diciendo. La plata con la que los estudiantes de las entidades con ánimo de lucro pagan la matrícula son subsidios del gobierno y son préstamos que luego estos estudiantes pobres no son capaces de pagar. En el fondo estamos transfiriendo dinero del Estado hacia el sector privado en el caso estadounidense. Y en el caso chileno, yo estuve en enero en Chile en un congreso internacional y pude constatar el modelo. Digamos que hemos llegado al límite del agotamiento porque las generaciones que han venido recibiendo plata prestada para poder pagar la educación superior, que es muy cara y que es un negocio muy lucrativo, hoy en día tienen insolvencia para pagar. Entonces digamos que no solo los jóvenes, sino las generaciones entre 25 y 45 años, buena parte de sus ingresos los están destinando a pagar el crédito educativo anterior y eso ha colapsado el modelo. El modelo es muy inequitativo en el caso chileno y ha generado una rebelión que diría yo se ha demorado en estallar, pero ha estallado de manera muy fuerte y realmente ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno chileno actual, rectificar un modelo de mercantilización absoluta, el más extendido que probablemente haya en el mundo entero, de privatización con ánimo de lucro de la educación superior. ¿Y por qué entonces en Colombia estamos como a puertas de aceptar algo así? Porque la ministra, su equipo, sus asesores, probablemente de buena fe, están convencidos de que el capital privado puede intervenir en la educación superior. Probablemente hacen la analogía, Carlos, de que hay capital privado en otras esferas, por ejemplo en la electricidad, en el agua, en las telecomunicaciones, pero el carácter de bien público que tiene la educación superior es diferente a los bienes públicos mercantiles como los servicios públicos, básicamente porque la estructura de costos de la educación superior no es decreciente, no porque haya más estudiantes vale menos la educación. No porque haya los mismos estudiantes vale menos la educación. Con los mismos estudiantes la educación vale más cada día, porque un aula de clase de hace 20 años no es el aula de clase basada en tecnología inteligente que hay hoy y porque las exigencias de formación e investigación cada día hacen que unitariamente el costo por estudiante crezca, pero también crezca como sistema. Entonces, no es atractivo para el capital invertir en educación superior si esta tiene tasas de rentabilidad bajas. Se necesita baja calidad para que sea rentable, que es lo que ha ocurrido lamentablemente en Estados Unidos. De hecho, profesor Varela, hay una especie de autoengaño cuando se dice, no, es que las nuevas tecnologías abaratarán. Por el contrario, las nuevas tecnologías cuestan más que los modelos tradicionales. Claro, las nuevas tecnologías no han abaratado el costo de la educación, no más lo que las universidades públicas pagamos por acceso a internet, por conectividad, es impresionantemente alto y ese es uno de los temas que, entre otras cosas, los vicerrectores administrativos hemos propuesto en uno de los artículos que el gobierno
basado en la ley de TICS del 2009, cofinancie y asuma parte significativa de esa conectividad, porque la conectividad hoy es un bien público, pero es enormemente costosa, no abarata, sino que encarece aun cuando mejora cualitativamente la calidad, la pertinencia y las modalidades de enseñanza-aprendizaje. Pero además, profesor Varela, hay otras cosas que son, no diría básicas, elementales en el manejo de lo público, y es que asuntos como la ciencia y la tecnología son inversiones tan costosas que solo la pueden hacer los estados. Claro, hay un artículo del proyecto que dice que se pueden asociar empresas privadas para hacer negocios de inversión en términos de patentes y de marcas. Nosotros siempre hemos contestado que eso lo venimos haciendo desde hace más de 20 años, pero eso es un tema muy limitado y hay suficientes estudios a nivel mundial que muestran que más allá de esos niveles limitados hay un problema con la autonomía de la investigación. Para darle un ejemplo, si una droga que se crea por alianza con una farmacéutica tiene efectos o externalidades negativas, hay presiones muy grandes de la farmacéutica para que los investigadores se autocensuren y no informen acerca de los daños que esa droga puede causar. Entonces, la investigación con la empresa privada es útil en investigación aplicada, pero en otros campos es muy problemática porque coloca en riesgo la ética y la propia independencia y autonomía de la investigación y el carácter de bien público del conocimiento. Pasemos a los números. Este proyecto de ley que todavía no está definido, que todavía estamos hablando a mediados de agosto de 2011, no tenemos un proyecto de ley definitivo, ¿en qué va en términos de los números? ¿Qué va a pasar con estas propuestas? ¿En qué va a determinar la financiación o no de la educación superior? Bueno, los cálculos del gobierno son los de que dinero adicional para las universidades públicas podrían estar en el orden de los 400.000 millones de pesos para los años 2012, 2013 y 2014 en el mejor de los escenarios. Nosotros hemos calculado el desfinanciamiento de las universidades públicas acumulado en más de 700.000 millones de factores salariales y prestacionales y más de 1.200.000 millones de pesos, incluyendo otros factores como infraestructura y los temas de tecnología que hemos dicho. De tal manera que si... Estamos hablando de 2 billones de pesos hasta ahí. Más de 2 billones de pesos de deuda y de desfinanciación. Entonces, claro, me podrá decir alguien, y si tienen tantas deudas, ¿de dónde sacan la plata? Porque las universidades no están cerradas. Pues el propio ministerio ha mostrado que cuando se aprobó la Ley 30, más del 90% de los recursos públicos con los que funcionan las universidades lo transfería a la nación. Y hoy en día la mitad de los recursos que tenemos las universidades grandes y pequeñas los conseguimos nosotras mismas vía venta de servicios, matrícula, fondos de investigación, aportes de algunos entes territoriales y estampillas. Y los recursos de la nación están en el 52-53%. O sea, ha habido una caída brutal, dramática de la inversión pública y las universidades nos hemos tenido que dedicar a la venta de servicios para cubrir el déficit. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir vendiendo servicios porque perderíamos la naturaleza de formación académica e investigativa. La universidad no es una consultora ni es una entidad empresarial que tenga por qué vivir de prestarle servicios. Y de hecho hay sectores empresariales que se han opuesto también a que las universidades sigan jugando como consultores. Claro, por ejemplo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura vive cabildeando permanentemente para que no haya contratos en temas que tengan que ver con obras, con infraestructura, porque dicen que las universidades hacemos competencia desleal. Entonces hay mucha oposición también del sector empresarial a que la universidad venda servicios. Entienden que venda servicios educativos, posgrados, educación continuada, pero no que haga asesoría y consultoría. Entonces, lo que el gobierno ha dicho que es nuevo en dinero es muy insuficiente. Nosotros como vicerrectores y el SUE presentamos una propuesta completa de 12 o 13 artículos que incorporan realmente en una década, del 2012 al 2022, una cifra de alrededor de entre 8 y 9 billones de pesos que si entran al sistema por diferentes fuentes realmente sí nos van a permitir compensar la desfinanciación y garantizar un crecimiento sostenido de las universidades. Le doy los rubros más importantes. El 1279, el decreto de salarios, hoy no lo paga el Estado, sino que los paga cada una universidad. Calculamos que el 1% del déficit anual está desfinanciado en función del crecimiento salarial que tengan las universidades. El tema pensional. Las pensiones, la Nacional y otras universidades hicieron un acuerdo en el 2009, el Ministerio de Hacienda no lo ha reglamentado, no se ha reconocido, y en el caso de la Nacional conozco las cifras, son más de 50.000 millones al año, en el caso de mi universidad son alrededor de 18.000 millones de pesos al año que tenemos que poner la universidad para pagar pensiones. Estuve ayer con directivos de la Universidad del Quindío
y no tienen recursos para octubre, noviembre y diciembre porque tienen el dilema o pagamos las pensiones o pagamos la nómina. Y hay muchísimas universidades en esa situación y el gobierno no ha dicho una sola palabra sobre la bomba pensional que afecta también a las universidades públicas. Y hay temas que tienen que ver con dineros que la universidad debería recibir para investigación que no están claros en el proyecto de ley. Reconocemos que el gobierno anterior de Cecilia María Vélez y que la actual ministra han hecho un gesto que no habían hecho los ministros anteriores, y es decir, hay un problema de financiamiento y vamos a dar recursos adicionales. Nuestra diferencia está en lo que ellos dicen es adicional, es muy poquito, son recursos muy pequeños, no compensan ni siquiera el déficit. Se habla de un 3% que iría a la base. Claro, un 3% a pesos de hoy son alrededor de 70.000 millones de pesos anuales, que es una cifra muy pequeña. Claro, absolutamente. Es una cifra muy pequeña comparado con un presupuesto de 2 billones de pesos, y aun cuando en gracia de discusión nos los pudiéramos repartir, realmente no significa un apoyo sustancial desde el punto de vista financiero. Es un primer paso, pero es un paso muy limitado, y nosotros esperamos que en la discusión en el Congreso, las comisiones económicas y primero las comisiones sexta, que son las que discuten estos asuntos, entiendan que hay un problema estructural de financiamiento y que la vía de solución de los problemas de financiación de la educación superior no es pretender el ánimo de lucro o que la inversión privada vaya milagrosamente a llenar de recursos la educación superior, sino un tema en el que hay responsabilidad del Estado de darle más recursos a la universidad pública, y nosotros no estamos en desacuerdo, Carlos, con que haya más crédito educativo para las universidades privadas que no son negocios, porque las universidades privadas que no son negocios, si tienen alguna rentabilidad, entre comillas, la reinvierten otra vez en la universidad, como ocurre pues con los casos de las mejores universidades privadas que también han desarrollado investigación. En esta perspectiva, lo que el Ministerio ofrece resulta ser un poco, digamos, desorientador del sistema universitario que ya existe en el país. ¿Dónde está, digamos, el origen de esta perspectiva encontrada entre universidades y ministerios? Bueno, yo no sabría decírtelo. Realmente nosotros esperábamos que el gobierno nacional nos llamara a discutir y a hacer un proceso de negociación y de concertación. Yo hace muchísimos años, Carlos, participé también de la discusión de la Ley 30 de 1992 y puedo testimoniar que nos gastamos más de año y medio, las universidades en esa época, con los ministros de esa época y el ICFES, que era el actor más importante, discutiendo los términos del proyecto de ley, y solo cuando se dio un acuerdo, una concertación entre las universidades públicas y privadas y el gobierno de esa época, la ley se presentó al Congreso y se tramitó con el aval de la comunidad universitaria. La Ley 30 de 1992, con sus virtudes y sus efectos, fue fruto de un proceso de concertación público-privado, Estado, ICFES. Hoy en día no ocurre eso. Han habido unos foros y la ministra y su viceministro han tomado algunos de los elementos de esa discusión, pero en realidad concertación no ha habido. Incluso usted lo puede ver en la queja de Ascun y en la queja de las universidades privadas más significativas, que consideran que el gobierno, digamos, ha construido un proyecto de manera autónoma, creyendo en sus propias lógicas y básicamente centrado en que se puede mejorar la ampliación de cobertura vía la inversión privada, y en donde además la ampliación de cobertura tiene un papel muy protagónico el SENA. Nosotros hemos dicho, si el SENA va a ser un actor de la educación superior, las reglas no están fijadas, el SENA no se acredita, el SENA no tiene claro cómo va a ser las ofertas, no se regula por la Ley 30, y adicionalmente, y le doy mi opinión personal, el SENA no debería intentar convertirse en una universidad. El SENA debe seguir siendo lo que es. Exacto, el SENA es un buen lugar, es una buena experiencia colombiana para mostrarle a otros países de formación para el trabajo. Lo debe seguir haciendo, y el tema de la formación universitaria le compete al sistema universitario y a las instituciones universitarias diferentes al SENA. Pero realmente el gobierno anterior se equivocó al cambiarle el rumbo al SENA, y nosotros vemos que eso es una mala dirección desde el punto de vista de política educativa. El SENA debe estar en la educación vocacional y media, en la educación para el trabajo, y no tratar de convertirse en otra universidad o en una mega universidad que ella sola tiene el mismo presupuesto que las universidades, porque el SENA maneja en este año, para el 2011, un presupuesto que está en el 2 billones de pesos, de los cuales casi 1.100.000 son los descuentos para fiscales que todo el mundo hace, las empresas, y el resto son presupuestos que le aporta la nación por distintas vías y venta de servicios.
Es decir, el solo SENA tiene la misma plata que la nación le da 32 universidades y en ese sentido hay una inequidad muy grande si el SENA entrara a competir, digamos, con ventajas sobre el resto de las universidades públicas. Solo para terminar, y muy breve, el panorama es desastroso. Yo creo que el gobierno debe ser consciente de que se tiene que sentar a dialogar con los directivos universitarios, con los rectores de las públicas, de las privadas, con las organizaciones gremiales de los profesores y que debemos madurar una reforma que tenga un alto grado de concertación. Nosotros no nos sentimos victoriosos si, por ejemplo, ocurre una ola de protestas estudiantiles y el gobierno decide retirar la reforma, porque eso no resuelve el problema. Nosotros tenemos un problema de desfinanciamiento muy serio, hay universidades que no terminan el año, conozco varios casos bastante dramáticos, otras que afrontamos situaciones muy complicadas de financiamiento estructural que nos van a afectar en los próximos años y sí requerimos una solución financiera. Entendemos que la sola solución financiera no es suficiente porque el dinero no es un fin en sí mismo. Es necesario mejorar el diseño institucional de la política pública para hacer una apuesta de elevación de la calidad de la educación. En Colombia, la educación ha tenido y tiene un problema serio de calidad, solo unas pocas universidades tienen una oferta de alta calidad y ese es un tema que tenemos que resolver y sí se requiere una reforma de la Ley 30, pero yo te diría que es una reforma que tiene que ser concertada, en donde la voz de los expertos y de la comunidad académica se oiga sentir y no sea un diálogo autista en donde el gobierno no oye, se convence sus propios argumentos, porque esto sin duda va a llevar a una situación de conflicto de la comunidad universitaria y el gobierno nacional en el semestre que empieza. Profesor Varela, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por invitarme.